Buenas noches a todos los que nos están viendo en Facebook, en la página Buscadores de Cristo. En esta noche tenemos un tema muy importante que corresponde a todo creyente nacido de nuevo escuchar. ¿Por qué? El peligro que corre todo cristiano nacido de nuevo es caer en las manos de falsos maestros. Falsos maestros que son aquellos que parecen ovejas, pero no son ovejas, son lobos vestidos de ovejas, que enseñan a los cristianos a vivir de una manera en que su relación con Cristo no es sana, porque meten herejías, y una de esas herejías es la práctica del ascetismo. El ascetismo, dirás, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo viene de la palabra griega askesis, que significa entrenamiento o ejercicio. La vida de un asceta se caracteriza por querer ganar favor del cielo a través de lo que es la abstinencia de placeres mundanos, a menudo sacrificando su cuerpo, poniéndose en ayunos por largos días, hiriendo su cuerpo, flagelándose, durmiendo en silicio, en camas de hierro, con púas. Y eso es algo peligroso que los ascetas hacen. Pero los falsos maestros dentro de las congregaciones no son budistas, no son mahometanos ni son Hare Krishna, sino que son hombres que dicen ser varones de Dios, que enseñan que el sacrificio de Cristo no es suficiente para ganar el favor de Dios y no es suficiente para vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Por lo que ellos se privan o enseñan a sus congregaciones a privarse de comodidades, a privarse de placeres y así experimentar experiencias místicas y obtener así el favor de Dios a través de todas abstinencias que lo único que hacen es alejar más y más al creyente de la relación con Dios. La palabra de Dios no aprueba para nada el ascetismo o las prácticas en las cuales nosotros salgamos perjudicados en nuestros cuerpos. Ya hemos visto la experiencia de personas que se han metido en 40 días de ayuno sin una supervisión y que han llegado a tener problemas renales de por vida. Hay personas que piensan que porque están flaquitos, porque han ayunado mucho, otros los contemplan con admiración, pero Dios no ha dicho ninguna de esas cosas. El asceta enseña que sin dolor no hay ganancia. Dice él que considera que su cuerpo es una cárcel donde está preso. Y así es como vive una vida monástica, una vida dolorosa, en la cual despiertan la admiración de personas. Los ascetas un asceta busca la admiración de los demás a través de contar sus experiencias místicas o entre comillas con Dios. Pero cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Jesús no vivió como un asceta. Jesús nunca dio paso o libre pensamiento a ello, porque en una ocasión cuando los discípulos vienen comiendo en el día de reposo trigo y limpiándolo y descascarándolo con sus manos, los fariseos se acercaron y le dijeron: mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y Jesús los volvió a ver y les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? Lo que entra por la boca sale por la letrina, pero lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Allí está el meollo del asunto. El asceta quiere, a través de ritos y ceremonias, ganar el favor de Dios,
Pero Cristo enseña que es a través de una vida piadosa, a través de los mandamientos de Dios, que nosotros podemos, oiga bien, vivir una vida saludable en Cristo. Para eso les voy a leer Colosenses 2, del 16 al 23. Escuche bien lo que Pablo enseña aquí, porque él está en contra de esa práctica en la congregación de los santos. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aleluya. Veamos bien lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia. Él está diciendo que nada debe afectar nuestro premio, porque fuimos libertados por Cristo para vivir una vida de gozo, una vida libre en Cristo, sin privaciones ni comodidades, sin privarnos de ellas, sino que debemos de gozar legítimamente de todas las cosas que Dios ha creado, porque desde el principio el Señor dijo: todo es bueno, todo lo que he creado es bueno y se los he dado a ustedes para que se multipliquen. Multiplíquense ustedes, sean fecundos, pero sojuzguen la tierra. No nos prohibió en ninguna manera que gozáramos de las cosas que Él creó. Ahora, como creyentes, Dios nos dice que muramos al mundo, que no practiquemos las cosas del mundo, pero que vivamos para Él una vida santa, una vida llena de gozo, sin odios, en paz con los demás, con buenas costumbres, con buenas conversaciones, que nosotros como cristianos, que somos luz en la tierra, nos preparemos cada día para enseñar al mundo a vivir una vida sin maldad del corazón. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros expandamos. No que vivamos una vida llena de privaciones, queriendo alcanzar el favor de Dios a través de metodologías humanas, porque el ascetismo es maligno. El ascetismo es diabólico, es mundano, es del mundo, no es de Dios. El ascetismo es absurdo, es algo infantil. El ascetismo no es importante en ninguna manera. En el Antiguo Testamento nunca hay órdenes de parte de Dios que aprueben una vida ascética. Porque cuando leemos la palabra de Dios, en Zacarías capítulo 7, del verso 5, dice que en estos 70 años que vosotros habéis ayunado, para vosotros habéis ayunado y para vosotros habéis comido. Y dice Dios: este no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es el que vosotros compartáis con el que no tiene comida. Que hagáis a los huérfanos justicia, a la viuda, que protejan al débil, que seamos justos y que no le robemos ni engañemos a nuestro prójimo.
Eso es lo que dice el Señor. El ayuno que yo escogí no es ese que vosotros hacéis, de que se sientan en una cama de ceniza con un manto de silicio y que como juncos estén implorando el favor de Dios. Ese no es el ayuno que Dios escogió. Vea cómo es lo que Dios dice, lo que Él quiere, a lo que el hombre dice. En los tiempos de Jesús, los fariseos comenzaron a practicar el ascetismo también, porque anularon la ley de Jehová Dios por los mandamientos del hombre. Eso es lo que Jesús viene y enseña, que los mandamientos de Dios son primero, antes que los mandamientos del hombre. Los que practican el ascetismo son personas engañadas, son personas religiosas, e inclusive pueden ser no religiosas, como los budistas. Los budistas practican el ascetismo, pero ellos son una doctrina basada en la filosofía. No son teístas, no creen en Dios. Ellos practican el ascetismo para alcanzar niveles de espiritualidad o una conexión con la naturaleza, pero nada que ver con lo que es Dios. Por eso Jesús lo condena, y Jesús mismo les dice a los fariseos en una ocasión también: ¿qué saliste a ver al desierto? A Juan el Bautista, que no comía, ni bebía, ni vestía ropas delicadas. Pero ahora el Hijo del Hombre, venís a ver a lo que hace el hombre y decís: un hombre comelón y bebedor de vino. Así dijeron, y decís que demonio tiene. Pero la palabra de Dios nos enseña que los falsos maestros vendrán en los postreros tiempos, como dice en 1 Timoteo 4, enseñando y escuchando doctrinas de demonios, que por la conciencia caracterizada de muchos mentirosos, dice que prohibirán casarse. También prohibirán que el hombre coma alimentos que Dios creó y que son santificados a través de la oración de fe que nosotros practicamos. Nosotros como creyentes somos responsables, y como maestros de la palabra, de enseñar al pueblo que no se deje engañar, porque el ascetismo lo único que produce en el hombre es orgullo carnal. Orgullo, óigase bien. Yo vengo de iglesias proféticas, y cuando nos metimos en cadenas de ayunos y de vigilias, yo veía a mis compañeros que cuando profetizaban se llenaban de orgullo y decían, lo primero que decían: vengo de un ayuno de 21 días y el Señor me dijo. Muchas cosas así sucedieron a mi alrededor, pero bendito Dios que no fui contaminado por ello, porque Dios abrió mi entendimiento. Por eso mucho pueblo de Dios que está entrando a nuestras congregaciones, y a un pueblo que ya tiene años de estar en la congregación, viven un evangelio sin gozo, sin alegría, porque piensan que Dios les está quitando todo, y que para alcanzar el favor de Dios hay que ayunar, y para desechar un pecado hay que hacer una y mil cosas. No, Dios no promueve el ascetismo, pero sí nos dice, oiga bien, Dios sí nos dice que debemos hacer uso del dominio propio. Y el dominio propio dice que debemos hacer morir en nosotros, oiga bien, debemos hacerlo morir. ¿Qué dice en el verso 3 de Colosenses, verso 5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire bien: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es lo que dice la palabra. Como creyentes en Cristo, como personas nacidas de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, la palabra de Dios nos dice que debemos morir, hacer morir estas cosas. Y dice más adelante, fíjense bien,
Pero ahora dejad también, dice que dejemos, que rompamos círculos, que ya no practiquemos estas cosas que están dentro de nosotros. Mire lo que dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Y qué dice? No mintáis. Y habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Dios nos ama, y sabemos que muchos practican el ascetismo, tanto religiosos como no religiosos. Aún los brujos ayunan, para el diablo ayunan, para hacer maldades. No está mal el ayuno. Si ayunas, hazlo buscando intimidad con Dios. No para pedir favores, sino para pedir lo eterno. Ser lleno del conocimiento. Ser lleno del poder del Espíritu Santo para que los enfermos sean sanados. Para que los endemoniados sean libertados. No para estar pidiendo casas o carros o que Dios despójame de esto. No. Jesús ya nos hizo libres en la cruz. La palabra de Dios dice que Dios envió su palabra y nos sanó. No dice que nos va a sanar, que ya nos sanó. Porque dice que en las llagas de Cristo fuimos todos sanados. Y mucha gente dice: póngase en ayuno y oración y el Señor lo va a sanar. No, haga uso de la fe que ya le fue dada, porque es salvo. Todo hombre es salvo, todo hombre que se unió a Cristo. Dice la palabra de Dios que ya fue limpiado, ya fue glorificado y está exaltado, sentado a la diestra de Dios el Padre en lugares celestiales. O sea que Satanás está bajo nuestros pies. Ya dejemos de estar viviendo el engaño de la religión, porque la religión no salva, la religión condena. Pablo le dijo a la iglesia: no se dejen dogmatizar con eso que les quieren decir, que no toquen, que no manejen, que no gusten. Las culturas antiguas tomaban vino, no fermentado como el actual en esta fermentación, pero sí era fermentado. Pero no les dijo que no tomaran vino, no les dijo que no se emborracharan, que hicieran uso del dominio propio. El Señor quiere que disfrutemos de una vida plena, llena del gozo de ser sus hijos. Que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Que vivamos de acuerdo a lo que Él ya nos dio en Cristo. Y no que vivamos oprimidos por causa de las enseñanzas de falsos maestros. Porque Pablo dice en la carta que él sufría también por los de la Odisea. Y podemos ver el encuentro que tuvo con los judaizantes en Gálatas, en el cual se enoja tremendamente y les escribe unas palabras tan fuertes y contundentes que les dice: ojalá se mutilasen los que tal cosa les enseñaran. Vosotros corríais bien. ¿Quién os enseñó? A apartarse, oiga bien, apartarse de la gracia. Y ahora que entraste por el Espíritu, ¿queréis vivir en la carne? Eso les dijo. ¿Vas a terminar en la carne? Oiga bien, ningún apetito de la carne puede ser anulado por una vida de privaciones, de ninguna manera, porque la palabra de Dios dice que, mire lo que dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación,
de sabiduría en culto voluntario en humildad, pero en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne batallan en nosotros. Y de eso estamos conscientes todos los creyentes, los recién llegados como los ya viejos. Ningún creyente está libre de ser tentado. Ningún creyente está libre de algún momento caer en la tentación. Por eso Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Y Él nos enseña por eso. Y dijo Pablo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese debe ser nuestro deseo, que Cristo vive en nosotros. Porque el mundo nos ha sido crucificado. Pero eso no significa que no hagamos nuestra parte. Debemos de extender el reino. Porque la palabra misma dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y cuando dice no prevalecerán es que nosotros que somos luz, aunque sea tenue la luz, poquito, pero en la oscuridad brilla. Debemos de brillar cada día más para que resplandezca Cristo en nosotros y el mundo lo vea. No privándonos de las cosas que podemos disfrutar, no dándole al cuerpo aquello que lo puede enfermar. Comamos bien, descansemos bien, trabajemos, congreguémonos, aprendamos acerca de la palabra de Dios. No nos dejemos engañar por aquellos que quieren impresionarnos o que quieren ganar nuestra admiración a través de lo que hemos hablado. Practicar prácticas ascéticas en las cuales en un momento están arriba, en un momento estamos abajo. No, los que hemos nacido de nuevo y hemos llegado a entender que Cristo está con nosotros, hemos llegado a saber de que nada podemos hacer sin Él. Por lo tanto, yo les invito ahora a que nosotros como creyentes también hagamos nuestra parte. Habrá creyentes, y en este caso mujeres o hombres que son compulsivos para comprar, tendrán que decir: no voy a ir a la tienda, yo solo. Que vaya con el esposo o la esposa, no hay que dejen sola la chequera, porque son compradores compulsivos. También algunos tendrán que compartir con otros su computador un programa, para que cuando él abra su programa otro sepa qué es lo que está viendo. Para cuidarnos tenemos que hacer pacto con los ojos también, para no codiciar o desear la mujer de nuestro prójimo o destruir la vida de otros que vienen con nosotros. Hemos sido llamados a una vida de santidad, no de inmundicia. Hemos sido llamados a practicar y a vivir en el verdadero evangelio, porque el ascetismo es contra el evangelio. El ascetismo es una herejía, por lo cual nosotros como cristianos no debemos permitir que otro nos diga de qué forma vamos a hacer para alcanzar el favor de Dios. Amados hermanos, gracias por recibirme en su casa. Me gusta ir al punto, quizás soy breve en la exposición, pero le invito a que vea nuevamente el video. Para lo que no pudo entender en la primera vez, lo puede entender en la segunda. Y así saber que estamos en Cristo. Así es que Dios me los bendiga y buenas noches. Se despide de ustedes Jorge Martínez. Les amo. Bendiciones.